Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais con la expansión del New World? En este vídeo os voy a explicar, no voy a decir el contenido, porque el contenido ya lo expliqué varias veces en YouTube como en mi canal de Twitch. Por cierto, si todavía no habéis visto mi canal, pues echadme un vistazo que estoy allí cada día. Para la gente que no ha visto lo que hay dentro del tema de materiales, pues ahora os lo voy a explicar. Y si habéis perdido algún material o alguna info, pues para eso estamos. Así que vamos a ir viendo poco a poco de cada lado un par de materiales para que tengáis al menos una idea general de todo lo que entra en la expansión de tema de materiales. Tema de contenido ya lo sabéis. Pues gente, como sabéis, como en la expansión van a subir el nivel del personaje como el GS del personaje, el nivel del personaje 65 y el GS 700. Pues obviamente si suben el GS como el nivel, pues tienen que subir los atributos también, obvio. Y si suben los atributos, pues tienen que poner comida con más atributos, que te da más atributos. ¿Qué es esta? Esta comida, lo bueno es que la puedes fabricar desde el nivel 61 y no te hace falta ninguna receta. Solamente con subir la profesión de la cocina, pues ya puedes fabricarla. Ningún problema. Te va a faltar solamente los materiales que no son algo del otro nivel. Igualmente, gente, antes de seguir, recordad que todas estas fotos que os he hecho os la voy a dejar en el Discord mío, ¿vale? Así que no olvidéis de echarle un vistazo, os lo voy a dejar en la caja de descripción. Esto por el tema de la profesión de cocina. La comida esta os va a hacer falta en todo vuestro camino de la expansión. Así que nada más subir a nivel 61 y subir la profesión de cocina, empezad a fabricar la comida. Como veis aquí, todas las recetas os piden plátano, que es una cosa que no había en el juego, pero en la expansión han puesto árboles de plátano. Así que lo vais a encontrar allí en, creo que se llama Tierras Elíseas o algo así. Bueno, la siguiente foto pues básicamente es de la comida de la montura. Sabéis que vuestra montura, aparte de todos los buffos que te da y tal, tiene profesión. ¿Vale? Aparte del inventario que tiene y todo, pues tiene profesión. Y la profesión hay que subirla al 250. ¿Por qué? Porque cuando subes la profesión te da buffos. Aparte de eso, no os preocupéis porque la profesión se sube bastante rápido. Solamente haciendo las misiones se sube rápido, pero no te van a subir la profesión con las misiones hasta el 250. Te van a quedar niveles para subir tú a tu manera. Y la manera de subirlo, una de las maneras es la comida, que me parece la mejor por el tema de la experiencia. Mirad, la última comida os da 15k de experiencia, que es una borrada. Estos son los tipos de la comida de la montura, así que si queréis fabricarla, os piden materiales en verdad básicos, no son muy chungos. Y cada tier pues lo puedes convertir en otro tier poniendo la de antes, ¿vale? Por ejemplo, las vitaminas básicas la usas en esta para hacer el complex. El tema de materia. La gente que tiene mucha materia ahí guardada, no la tiréis por favor, porque la expansión es muy importante, muy importante. Para dos cosas, puedes fabricar directamente el ítem que tú quieras con la materia si tienes, yo que sé, 20.000 materia. 20.000 es poco en verdad, vamos a decir 200.000. Si tienes mucha materia aquí, puedes fabricar el ítem que a ti más te ha gustado en el juego, no en la expansión de antes. Lo puedes fabricar al 625 y luego lo puedes convertir en 700, cambiándole un perk o dejándole el mismo perk. Bueno, eso depende de vosotros, pero podéis hacer eso. Hay la otra opción que directamente vais a convertir la materia normal en materia densa. Recordad que para convertirla os pide 80 de materia normal para 1 de materia densa. Esta materia densa la expliqué en un vídeo anterior. Te sirve para fabricar todos los ítems nuevos de las dungeons, de todas las dungeons, porque en la expansión todas las dungeons han puesto ítems nuevos, ¿ok? Te sirve para fabricar todos esos ítems named, obviamente, a GS 700, directamente GS 700, y puedes elegir tú la última ventaja. El último perk lo puedes elegir tú a tu gusto, ¿vale? Así que la materia os va a servir muchísimo para fabricar vuestras piezas a 700 el primer día. Ya pasamos a los materiales. Como sabéis, han metido materiales nuevos como las Modeom y tal, que tienen cooldown, obviamente, igual que las Modeom, el tema del cooldown. Pero para fabricar esos ítems pues necesitas
otros tiers anteriores. Por ejemplo, antes el Asmodeum, pues necesitas lingotes de oricalco. Para fabricar los lingotes de oricalco necesitas el mineral, yo que sé, lingotes de metal estelar, cositas así. Pues esta foto es el resumen de todo lo que necesitas. Empiezas por abajo y vas subiendo hasta que haces el cooldown este. Y estos son los materiales que han metido nuevo. Las fibras estas, la piel oscura, el mineral de mitril, cosas así. Igualmente estos materiales de abajo os piden nivel 61 y los de arriba os piden nivel de profesión 250. Estos piden 205. Ahora pasamos al tema de matrices. Sabéis que los matrices en la expansión es una cosa muy importante y hay 3 tipos de matrices. Matriz de armadura, de armas y de joyas. Estos, así como se fabrican, depende del matriz, depende de los materiales que vas a necesitar, pero son muy importantes en el tema de crafteo. Puedes cambiar el perk que tú quieras a la pieza que tú quieras. Puedes convertir un ítem a 700 con estos matrices y lo más importante es que puedes fabricar artefactos con matrices. Que artefactos es el game changer en el juego, es lo más importante en la expansión para mí, ¿vale? Así que los matrices son muy importantes. Ahora pasamos a esto que es nuevo y la verdad que hay cosas que están bien y hay cosas que Por ejemplo, el suero de regeneración está muy bien si no lo nerfean. En el PTR esto está chetadísimo que han tenido que quitarlo, desactivarlo en el PTR, porque esta poti te restaura salud, mana y vitalidad de una manera no es como la de regeneración, ¿vale? Es mucho más rápido y te da una burrada de vida, ¿vale? De vida, de estamina y de maná, es que te regenera todo. ¿Por qué han puesto esta poti? Porque básicamente han quitado todos los perks de maná, por ejemplo, regeneración de maná, concentración en amuletos y tal, todo eso lo han quitado en pendientes. Lo han quitado definitivamente del juego. Si lo tienes en alguna pieza, pues lo vas a seguir teniendo, pero no te va a tocar nunca en el juego. Aparte de eso, pues han nerfeado todos los consumibles de cura un 20%. En plan, una poti si te cura 100% ahora, pues en la expansión te va a curar 80%. Y estos son los materiales que necesitas para fabricar el suero de regeneración. Aquí han metido unas potis nuevas que no voy a hablar mucho de ellas, pero básicamente una para DPS y una para tanque que sirven para el territorio nuevo, para la dungeon como fuera de la dungeon, pero solamente para el territorio nuevo, porque los bichos allí son muy duros. Aquí la que tenéis es que haces un 27% de daño, más de daño durante 5 minutos. Y la otra es de defensa, 27% menos de daño te hacen los bichos. No voy a hablar mucho de esta porque los materiales que te pide es una burrada y es un lío. Así que os lo dejo a vosotros para que lo veáis, ¿vale? Y luego han cambiado estas potis, si os acordáis, para la gente que va a ser mutadas, las han cambiado. Se activa la poti, depende de los hits que recibes. Ahora no, ahora te sube la defensa un 10% durante 40 minutos, que está muy bien. Y os he puesto todas las potis para que no me diga la gente si pongo solamente una y me dicen no, aquí estoy solamente en una y tal. No, no, no. Eso pasa en todas las potis y obviamente los materiales que necesitas. Y ahora pasamos al escarabajo, que básicamente para fabricar cualquier bis en el juego necesitas el escarabajo. Un bisardo, no un bis, un turbo bis. Necesitas el escarabajo prismático. ¿Qué es lo que te da? Te da los atributos que tú quieras, tú eliges los atributos y eliges los 3 perks que tú quieras. Suena perfecto, ¿no? Pues no. El problema de este escarabajo, esto es lo bueno. Lo malo es que te pide muchos materiales. En verdad no lo veo malo porque no puedes fabricar 20.000 bizardo el primer día y hasta ahí ya has pasado la expansión. No, obviamente que no. Te pide muchos materiales, depende de la pieza si es ligera, media o pesada y depende si son botas, casco y tal. Y obviamente te pide el escarabajo 1, que el escarabajo para fabricarlo, ya veis los materiales que os pide aquí. Y te pide el inductor, que lo veis aquí. Este inductor vale 75.000 de blasones y vale 25.000 monedas. Y tiene un cooldown de una semana. Este se compra solamente en la facción en el último tier que han puesto, en nivel último, ¿vale? Que han puesto en nivel, obviamente. Y tiene un cooldown de una semana que está muy bien. Y han metido el sello cromático también para la gente que no puede fabricar con el escarabajo, obviamente desde la primera semana. Es difícil
Pues la diferencia es que te pide menos materiales. Puedes fabricar los atributos que tú quieras, pero solamente con 2 perks. Igual que el escarabajo de antes, pero te asegura el GS 700. Te pido un escarabajo y un sello cromático. El sello se consigue en la facción, también igual que el inductor, en el último nivel de la facción. Para la gente que le gusta farmear, pues os han puesto set nuevo de farmeo, que lo veis aquí. Tiene 2 perks en vez de 1 y le han subido el chance y han puesto que consigues más recursos. Aparte de eso, todos los names que tenéis en el juego, ahora mismo los vais a poder subir al 700 usando el matriz, la pieza que vosotros queráis, la materia oscura y orbe de alges. El tema del set de fabricación, por ejemplo, fabricante de armadura y tal, eso va a ir sirviendo toda la vida. No lo han cambiado ni nada, ni los de la fundición y todo eso, no los han tocado. Siguen lo mismo o siguen sirviendo, así que no os preocupéis. Lo único que han cambiado son el set de farmeo. Y bueno, gente, eso es todo del tema de los materiales de la expansión. Espero que os haya gustado. Si sí, dejadme un like. Me gustaría saber vuestra opinión, qué os parecen todos los cambios que han metido en la expansión. No hablo de contenido porque eso ya está explicado en otro vídeo. Estoy hablando del tema de los materiales. Si os parecen que han complicado la vida, si os parecen que está muy bien, dejádmelo en los comentarios y nos vemos en otro vídeo. Si no estáis suscritos, no olvidéis de suscribiros ya, que ya es el momento. Venga, gente. ¡Mua! ¡Chao!